Bueno, de rigor, pero muy sentido, muchísimas gracias de vuelta. Yo traté de meterme con mucha dificultad. Me dio mucho trabajo pensar, prefigurar la cátedra, imaginarme los resultados de la cátedra para realmente trabajar con estudiantes de ingeniería. Los puntos de partida, o por qué se ha organizado un foro como este. En primer lugar, claramente hay preocupación con la dirección del cambio tecnológico, con la utilización de la tecnología y con sus consecuencias. Ok, gracias. Y parte de esa preocupación claramente está relacionada con lo que hacen y con lo que no hacen los ingenieros, porque son, sin duda alguna, actores claves en el cambio tecnológico. Por supuesto, ni son los únicos y quizá no sean los principales. Una visión marxista diría claramente que no lo son, pero que juegan un papel, y nos preocupa. Y creemos, sí, que esta cátedra puede colaborar a que los que estudian ingeniería adquieran una preocupación social que colabore a sumarlos tanto a una reflexión crítica sobre sus propias prácticas como sobre la orientación del cambio tecnológico. Creemos que esto es posible, es muy ambicioso, pero creemos que es posible. Ahora, hay que tener muy en cuenta cuáles son los grados de autonomía que tienen los ingenieros. Y déjenme decirles, cada vez más son menos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, y por eso me gustó mucho lo que decía Martín. Es decir, no se trata de transformarlos en... Más bien, la deontología se parece más al juramento hipocrático. No harás daño. Y por eso la pregunta, ¿a quién le corresponde asegurar la preocupación social de la ingeniería y promover su ejercicio concreto? ¿Al individuo, a cada uno de esos estudiantes, o a algo más general? Y en ese caso, la cátedra no puede solamente generar angustia, una suerte de disonancia cognitiva en el estudiante de ingeniería que lo hace sentirse como el responsable, ¿no?, llevando el mundo sobre sus hombros. Hay que hacer eso, sí, angustiar a un estudiante es algo que todo buen profesor hace, pero no solo. No hay que dejarlos solos. Y hay que tener en cuenta que van a estar solos después que la cátedra termine. Entonces hay que preguntarse fundamentalmente con qué los equipamos para manejarse después. Ahora bien, esto se llama ingeniería y sociedad digital. Yo sé que acá hay muchos ingenieros mecánicos, hay ingenieros industriales, quizá no haya ningún informático, pero esto se llama y sociedad digital. Entonces, de alguna manera, la pregunta es si hay o no alguna excepcionalidad en las tecnologías digitales, porque en última instancia de eso se trata. La respuesta es sí, por su extraordinaria pervasividad, que ya todos conocemos, pero en particular porque es el soporte técnico de una alteración profunda de procesos socioculturales de enorme importancia. Por supuesto, en el trabajo. Ahora la OIT está de moda decir que tienen una denominación rara. Trabajos nuevos, trabajos de otro tipo, que consisten en que yo estoy 24 horas sobre 24 esperando que me llamen. En la comunicación ya sabemos, a mí quizá lo que más me impacta es en la política. Acá se habló de Cambridge Analytica. Es una cuestión absolutamente impresionante. La invasión de privacidad, ya lo decía hace mucho tiempo, en un trabajo que se llamaba La ética hacker y el espíritu del informacionalismo, escrito por un finlandés, Niekanen, y por Castells, en que decía, nada de lo que tú haces deja de tener una huella para siempre en la red, hagas lo que hagas. Entonces digo, y en la investigación académica, donde hoy por hoy parte de las perversiones de la evaluación tienen que ver con la posibilidad de tener al instante todo tu perfil, donde estás, que publicaste el factor H de la revista, todo lo cual hace que haya una deriva cuantitativa por la posibilidad que está alterando todo. O sea que sí,
Además, y esto es muy importante, es un vehículo de nuevas modalidades de desigualdad y de reforzamiento de otras que ya existen. Y además es el soporte de promesas prometeicas, de las cuales quizá ustedes recuerden en todo lo que hemos estado hablando, aparece por allí el reino de la libertad. El reino de la libertad. Con esto no vamos a tener más ni esto, ni esto, ni esto, y vamos a tener esto, otro. Todas las tecnologías tienen promesas prometeicas. Pero esta tecnología en particular, porque tiene que ver no con lo prostésico en el sentido de que veo más o veo menos, o voy más rápido o voy más lento, sino que está metido adentro de nuestra cabeza la idea de que somos los seres humanos máquinas informacionales. La antropomorfización de esta cosa hace que realmente, como promesa prometeica, sea particularmente poderosa. Ahora bien, no es excepcional, en otro sentido. En primer lugar, como lo dijo una filósofa de pelo cortito, que habló en el Centro Niemeyer, todas las tecnologías, también estas, comparten la no ineluctabilidad. Nada es como es porque no podría haber sido de otra manera. Nada, absolutamente nada. Todo podría haber sido distinto. Siempre hay alternativas. Mensaje central de cualquier enseñanza, de cualquier cosa, pero en particular de las ingenierías. Sin embargo, tenemos un problema porque ninguna tecnología en la historia ha tenido la velocidad de cambio que tienen las tecnologías digitales. Metrópolis escribió un libro, mejor dicho, editó un libro, es un gran matemático, que se llamaba La computación en el siglo XX. Y él decía, hay un momento en la historia de las tecnologías en que la historia se vuelve paleontología. Y en el caso de la computación está terriblemente cerca. ¿Quién se acuerda hoy de cómo eran las cosas en los años 50, en los años 60, en los años 70? No nos acordamos. Entonces la posibilidad de una reflexividad sobre esta cosa se hace muy difícil, en el caso particular de las tecnologías digitales, por la velocidad de cambio. Por eso hay que construir orientaciones normativas muy claras. Porque más allá de todos los cambios, cuando uno tiene una orientación normativa, puede ser las tecnologías entrañables con todo lo que tienen de normativas, pueden ser otras. Eso ayuda a que uno no se sienta totalmente avasallado por esa velocidad tan intrínsecamente característica de las tecnologías digitales. Ahora bien, ubiquémonos en el aula. ¿Cuáles son las prácticas asociadas al ejercicio de la ingeniería sobre las que queremos promover la reflexión? Yo propongo 4. Aceptar, adaptar, denunciar, evitar, mejorar, avanzar, transformar, reinventar. Aceptar, adaptar. Hay un libro que fue durante mucho tiempo mi Biblia personal. Está escrito por Joseph Weizenbaum, que era el director de informática del MIT. Es el que hizo el primer lenguaje computacional que trabajaba como si fuera lenguaje natural. El libro se llama Computer Power and Human Reason, From Judgment to Calculation. Está traducido muy mal al español como Los límites entre el ordenador y la mente, pero por lo menos se consigue en castellano. Mala la traducción. Y él plantea una cosa que dice que es la lógica y el ethos de la ingeniería norteamericana, que se llama el principio del cerdo. Si algo es bueno, más es mejor. Eso es lo que guía la ingeniería norteamericana. Y otra cosa, if it can be done, must be done. Si se puede hacer, debe hacerse. ¿Es eso lo que queremos? Bueno, eso es pervasivo en el imaginario tácito de muchas formas de la ingeniería. Importa discutir esta heurística en la formación de la ingeniería. Esa es una. La otra es denunciar, evitar. Ustedes saben que la computación no tiene premio Nobel, pero tiene la Turing Lecture, Alan Turing. En 1980, un computista inglés dio la Turing Lecture y se estaba refiriendo al uso de un lenguaje
promovido por el Ministerio de Defensa norteamericano, vergonzosamente llamado Ada, por Ada Byron, la gran matemática hija del poeta. Y terminaba su alocución diciendo: y en última instancia recurro a ustedes, ciudadanos de los Estados Unidos, para que no permitan que este lenguaje en su estado actual sea usado en espacios críticos, como por ejemplo un cohete con cabeza nuclear, porque el próximo que se estrelle puede no hacerlo en Venus, sino en una de nuestras ciudades. Una especie de denuncia, una cosa impresionante. Sí, hay que denunciar. Esa es una. Y evitar. Y esta es una frase que para mí es brillante y vale para todo. El problema no es lo que puede hacer la computadora o la tecnología, sino lo que no debe ser puesta a hacer. Y en particular en el dominio de la informática, que tiene que ver con el control de actividades humanas claves, la gran pregunta es: ¿qué toma de decisiones no debe ser puesta a hacer? Hablábamos de los autos, ¿se acuerdan? De los autos manejados por algoritmos, que en algún momento pueden tener que decidir si salvan al conductor o salvan al peatón. Bueno, mi opinión es que no se debe permitir que un algoritmo tenga que tomar una decisión de ese tipo. Y lo lamento por los autos sin conductor. Qué pena, no los vamos a tener. Naturalmente es una posición personal, no importa. No tiene ninguna importancia, pero el principio es ese principio. No solamente que pueden, sino que no deben ser. Mejorar, avanzar. Los objetivos del desarrollo sustentable. ¿Qué pueden esperar de la ingeniería? En general, ¿qué pueden esperar de la informática en particular, de las técnicas digitales? Y ahí hay un concepto que para mí es absolutamente central, muy complejo, que es el concepto de la frugalidad. Hoy por hoy la frugalidad está bastardeada, pero si vamos a su origen gandhiano, el concepto surge en la India, simplemente tiene una definición muy sencilla: hacer lo mismo o mejor con dramáticamente menos recursos. Es un desafío monumental para la ingeniería, pero es muy claro que o hacemos las cosas igual o mejor usando dramáticamente menos recursos, entonces, señores, no hay futuro, directamente. Entonces, la idea de mejorar, avanzar, ¿cómo? Bueno, esta es una de ellas. Y después, y esto, si me permiten, voy a dedicarle 2 minutos. Transformar, reinventar. ¿Alguno de ustedes conoce el proyecto Utopía? El proyecto Utopía, utopía en este caso viene de un acrónimo en lenguajes escandinavos de la expresión búsqueda de la calidad de vida en el trabajo. Es un proyecto vinculado con los sindicatos de obreros gráficos escandinavos y fue uno de los pocos proyectos a nivel internacional en que las máquinas fueron definidas por los obreros y no por los gerentes. El proyecto empezó recorriendo el mundo a ver cómo estaban hechas las máquinas para los trabajadores gráficos. Y el modelo para hacer exactamente lo contrario era el modelo de diseño norteamericano. No en vano. Fue un trabajo de diseño entre antropólogos, ingenieros en computación y obreros gráficos, que como ustedes saben vienen de sindicatos anarquistas, que estaban viendo cómo se expropiaba no solamente su empleo, sino su saber. Y los ingenieros estuvieron dispuestos a que fueran los obreros que dijeran cómo había que hacer las máquinas. Esas máquinas se implementaron, se usaron. El proyecto fracasó como tantos otros, pero no importa. La pregunta es, ese pasado en que se hizo profundamente al revés la ingeniería, ¿qué nos enseña hoy? Y yo creo que lo que nos enseña es que si queremos tener otra tecnología y queremos tener otra ingeniería, tenemos que tener otros diálogos. Y nuestros ingenieros tienen que tener algunas otras lealtades y la sociedad civil tiene que tener la posibilidad de tener otros diálogos con nuestros ingenieros. Si no, no. Bien, ahora, ¿qué queremos con esta cátedra? ¿Qué queremos con este enfoque? Yo diría que hay que estimular 3 centros nerviosos y su articulación. El primer centro nervioso es la reflexividad. ¿Qué quiere decir reflexividad? Muchas cosas, yo voy a decir solamente 2, una general y una desde el sur. La general es, volviendo al asunto de que nada es como
es porque no podría haber sido de otra manera. Es hacer el ejercicio con los estudiantes que hizo un gran historiador marxista de la tecnología norteamericano que se llama David Noble, que es ir hacia atrás, ir hacia atrás, ir hacia atrás hasta el momento en que estaba el abanico de alternativas y preguntarse ¿por qué ganó esta? Hoy, 20 años después, ganó porque era la mejor. No ganó porque era la mejor. Si volvemos hacia atrás, vamos a ver que ganó porque era más poderosa, porque tenía más dinero atrás, porque tenía más poder atrás. Quizá esta era mejor, pero esta perdió. Entonces, la reflexividad tiene que ver con la historia de la tecnología, que muestra claramente que pudo haber sido de otra manera. Eso me parece fundamental, general, desde el sur. Otra vez, no hay ineluctabilidad. Nada es lo que es porque no podría haber sido de otra manera, y vamos a mostrarle a los estudiantes cómo las heurísticas distintas dan lugar a tecnologías distintas. Yo en el Uruguay uso siempre el mismo ejemplo. Mediados de los años 70, el Uruguay tenía que digitalizar su sistema Telex porque teníamos solamente 10.000 líneas. Se había abierto la economía, pero no se podía abrir porque los teléfonos eran muy caros y no teníamos Telex. Y sin telecomunicaciones no hay apertura de la economía. Dilema. O compramos tecnologías digitales modernas, 100.000 líneas de entrada, o compramos 10.000 líneas más de tecnologías obsoletas electromecánicas. No había opción, salvo hacerlo de otra manera y por primera vez. Sistemas modulares de pocas líneas de crecimiento. No existía en el mundo, lo hicimos nosotros. Contarle a mis estudiantes que nosotros también somos capaces. Contarle a los estudiantes que en Cuba se hizo la primera vacuna sintética del mundo. 15 años investigando, de una complejidad fenomenal, porque no había plata para pagar una vacuna biológica que es muy cara en términos de producción. Contarles una y otra vez cómo concretamente hay alternativas. Esa es la otra pata de la reflexividad. Cada quien sabrá cómo contarla. A mí desde el sur me importa fundamentalmente contarles lo que somos capaces de hacer, en parte porque como innovamos en condiciones de escasez, y Martín tiene toda la razón, si hay alguien que sabe trabajar en condiciones de restricción es un ingeniero. Y si no, no es un ingeniero o es un mal ingeniero. Entonces, esas condiciones de restricción que fueron nuestras toda la vida, que pasan a ser del mundo, hacen que seamos capaces hoy de enseñarle algunas cosas al resto del mundo. Cosa que, naturalmente, hablando desde el sur, con perdón, a uno le gusta. La segunda es la preocupación social. La preocupación social tiene que ver con, si ya hablamos de alguna manera de la influencia de lo social sobre la ingeniería desde la reflexividad, ahora viene la cuestión más desde la ingeniería hacia la sociedad, contarles historias, contarles que no todo el mundo es lo mismo, contarles que el mercado le da voz a algunas cosas, pero le quita voz a otras, y que hay demandas no efectivas a la ingeniería, porque no hay saneamiento, porque no hay vivienda, y que todo eso, si se hace de otra manera, puede hacer que la ingeniería, con preocupación social, no para ser, digamos, los responsables del asunto, es muy significativa. Y la última es la construcción de alternativas. No lo podemos dejar con las dudas de la reflexividad, con la preocupación en algún sentido vacía, simplemente estoy preocupado de cómo los ayudamos a construir alternativas. Porque en el fondo ese es el desafío, acompañarlos en ese camino que esperamos que es el que tengan. Y yo les pido disculpas, pero no sé cómo se hace. Va a haber que irlo haciendo, para eso estamos inventando un poco la cátedra, para aprender entre todos cómo articulamos esa cuestión y ayudamos a la construcción de alternativas. Ahora, déjenme decirles, es muy difícil. Esta cita es del señor que yo les hablaba, la Turing Lecture. Casi cualquier cosa en el campo del software puede ser implementada, vendida e incluso usada si hay para ello suficiente determinación. No hay nada que un simple científico pueda hacer contra un flujo de cientos de millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada que un simple ingeniero pueda hacer contra la voluntad de la gerencia
y hacer algo que está mal. Y tampoco le podemos decir, no lo hagas porque lo van a echar. Entonces, el tema de los grados de autonomía que tienen los ingenieros es un tema. Y cómo los ayudamos, o cómo nos ayudamos como sociedad a que eso ocurra, no es un tema solo de la ingeniería, eso hay que tenerlo muy claro. Y sin embargo, hay ejemplos notables que muestran lo contrario. Y el software libre, por supuesto, es uno de ellos. Y siempre, aunque dé trabajo, hay que saber que se puede, pero también saber que es muy difícil, para no empezar a hacer cosas faciloncas, porque tampoco sirve para mucho. Entonces, esta cátedra de Ingeniería y Sociedad Digital tiene muchos desafíos. Asumir el reto de asegurar que los estudiantes de ingeniería, en particular de informática, pero todos, asuman seriamente una preocupación social en relación con las tecnologías a cuyo desarrollo se dedicarán. Ayudarlos a reconocer los problemas y los riesgos que identifican en la etapa anterior y reconocer que esos problemas y riesgos necesitan acción colectiva. Estamos de acuerdo, ¿no? Exigen acción colectiva. No cae solo sobre sus hombros. Ayudarlos a preguntarse quiénes pueden ser los actores de esa acción colectiva y, si cabe, realizar experimentos de coproducción de soluciones que los ayuden a reconocer al otro. Eso hablábamos ayer. La posibilidad, por ejemplo, de cuando tenemos que elegir un trabajo final para un curso, que no elijan un trabajo cualquiera, que salgan un poco y vean qué hay por ahí y que ese trabajo consista en pensar el problema de otro desde lo que saben hacer. Es decir, la salida del aula. Ahora, para hacer posible todo esto hay que preguntarse, ¿qué se llevarán consigo los estudiantes de esta cátedra? Yo les voy a dar un ejemplo desde lo que yo enseño. Yo enseño para estudiantes de la licenciatura en desarrollo. Una licenciatura en que está todo. Y yo tengo un pedacito chiquito así. Y yo me pregunto siempre qué quiero que se lleven cuando hagan todo lo demás. Y lo que yo quiero que se lleven, se los cuento como ejemplo, es lo siguiente. Es muy fácil destruir procesos de aprendizaje que se acumularon durante años, porque alguien tomó la decisión. Los procesos de aprendizaje son lo más importante que tenemos. En el sur, nuestros ingenieros tienen escasas posibilidades de trabajar en problemas complejos, porque los problemas complejos se compran llave en mano, las soluciones se compran afuera. Abrir espacios de aprendizaje para hacer cosas complejas, que los diviertan. Nadie es ingeniero al santo botón. Un ingeniero necesita divertirse. Y está muy bien, es lo mejor que tienen. Pero para divertirse hay que tener oportunidades. Los que se divierten son los de Silicon Valley. Entonces, cada vez que hay un espacio donde podemos ser creativos, hay que cuidarlo. Y ese es mi mensaje a los chiquilines. No permitan que se destruyan espacios de aprendizaje. En donde estén, visualicen oportunidades para aprender, cuídenlas. Eso es lo que en mi curso yo trato que se queden. ¿Qué hay acá? No lo sé. En todo caso, reconocer dilemas éticos cuando aparezcan, reconocer los límites de lo que se puede lograr con la tecnología, preguntarse por lo que no debe abordarse con la tecnología, saber preguntarse por los perjuicios potenciales de ciertos diseños, preguntarse cómo apoyar con tecnología el logro de objetivos socialmente deseables. Si se quedaran con cosas así, esta cátedra, sin duda alguna, va a valer mucho la pena. Muchas gracias.